Bienvenidos a un nuevo video de Matemáticas con Giuseppe. En este video vamos a resolver un ejercicio de sistema de ecuaciones 3×3, es decir, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, mediante el método de determinantes o también denominado regla de Cramer. Bien, ¿en qué consiste este método de determinantes para resolver un sistema de ecuaciones? Vamos a ver los pasos. En primer lugar, nos dice que lo que tenemos que hacer es ordenar el sistema. Ordenar el sistema significa que debo copiar una columna de X, de Y y de Z, en este caso, y dejar los términos independientes del lado derecho de cada igualdad. El paso número 2 nos dice que calculemos el determinante del sistema. Ese determinante del sistema lo vamos a denotar con la letra griega delta y vamos a evaluar si ese determinante es igual a 0 o diferente de 0. El tercer paso nos dice que debemos calcular los determinantes de cada variable. En este caso tenemos la variable x, y y z y por lo tanto tendríamos que calcular 3 determinantes, el determinante de x, el de y y el de z. Y finalmente el cuarto paso nos dice que calculemos u obtenemos los valores de las variables x, y y z. ¿Y cómo se obtienen estos valores? Mediante estas fórmulas. En el caso de la variable x, va a ser el determinante de x dividido entre el determinante del sistema. En el caso de y, determinante de y dividido entre el determinante del sistema. Y en el caso de z, el determinante de z dividido entre el determinante del sistema. Siempre y cuando, por supuesto, el determinante del sistema sea diferente de 0. Ahora, se pueden presentar unos casos especiales cuando el determinante del sistema es igual a 0. En esta situación, lo que vamos a tener son dos casos diferenciables. En el caso número 1 es que el sistema no tenga solución, es decir, que no existan valores de x, de y y de z que satisfacen el sistema de ecuaciones. O en el caso contrario es que el sistema tiene infinitas soluciones, es decir, que no hay una sola, única solución. Bien, entonces comencemos a resolver este sistema. Entonces el primer paso nos dice que debemos ordenar el sistema. Entonces paso número 1, vamos a hacer el ordenamiento del sistema. En este caso vamos a fijar el ordenamiento como X, Y y Z. Ese va a ser el orden que vamos a seguir. Aquí vamos a ver, vamos a denotar cada una de estas ecuaciones como ecuación número 1, ecuación número 2 y ecuación número 3. Entonces en el caso de la ecuación número 1 vemos que X, Y y Z ya se encuentran ordenados. Entonces lo que vamos a hacer es copiar. Ecuación número 1 va a ser 2X más Y más Z. Y en este caso tenemos menos 4, que es el término independiente. Está del lado izquierdo, lo vamos a pasar del lado derecho. Entonces va a pasar como más 4. Esto va a ser igual entonces a 4. Ya tenemos nuestra primera ecuación ordenada. En el caso de la ecuación número 2, vamos a ver su ordenamiento. Aquí tenemos la x, tenemos la y, tenemos la z y tenemos menos 4 del lado derecho de la ecuación. Es decir, que esta ecuación número 2 ya la tenemos perfectamente ordenada. Simplemente lo que hacemos es la copiamos tal cual. Tendríamos entonces menos x, menos y, menos z igual a menos 4. Y nuestra tercera ecuación, esta ya está perfectamente ordenada. Aquí vamos a buscar dónde está la x. Aquí tenemos un 4x, entonces lo copiamos debajo de la columna de las x, 4x. Tenemos aquí más 2y y finalmente tenemos más 2z. Entonces copiamos acá más 2z igual a 8. Ya el 8 lo tenemos del lado derecho de la igualdad. Entonces ya tenemos nuestro sistema perfectamente ordenado. Entonces, ¿qué hacemos? Paso número 2, vamos a calcular el determinante del sistema. Entonces, vamos, paso número 2. Vamos a calcular nuestro delta. Calcular delta, que es el determinante del sistema. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es construir la matriz de los coeficientes del sistema. Entonces, nuestro delta lo vamos a expresar de la siguiente manera. Con estas dos barras que corresponden al valor absoluto o módulo, y copiamos la columna de las x, de los coeficientes. Aquí tendríamos 2, menos 1 y 4. Copiamos entonces 2, menos 1 y 4. Este corresponde a la columna de las x. Para la columna de las y, de la variable y, tendríamos 1, menos 1 y 2. Entonces copiamos 1, menos 1 y 2. Y en el caso de la columna correspondiente a la variable z, tendríamos los coeficientes 1, menos 1 y 2. Tendríamos 1, menos 1 y 2. Bien, entonces acá para calcular el determinante del sistema, el determinante en el caso de una matriz 3×3 se calcula como la sumatoria del producto de los elementos de las diagonales principales, que son en este sentido,
como tenemos una matriz de 3 por 3, va a tener 3 diagonales principales. Y después vamos a restar la sumatoria del producto de los elementos de las diagonales secundarias que vienen dadas en este sentido. Y como es una matriz 3 por 3, también va a tener 3 diagonales secundarias. Entonces, para hacer ese cálculo, lo más rápido es aplicar lo que se llama la regla de Sarrus. Vamos a copiar acá, entonces la regla de Sarrus. ¿En qué consiste esta regla de Sarrus? Bien, para visualizarlo mejor, lo que hacemos es, tomamos las primeras dos filas de esta matriz y las vamos a replicar. Es decir, vamos a replicar el 2, 1, 1, entonces copiamos acá 2, 1, 1, y la segunda fila sería menos 1 y menos 1. Tendríamos entonces acá menos 1 y menos 1. Entonces, de esta manera, nosotros podemos visualizar rápidamente cuáles son nuestras diagonales principales. En este caso, tendríamos aquí, esta es la primera diagonal, esta sería la segunda diagonal principal y esta sería nuestra tercera diagonal principal. Entonces, procedemos a hacer el producto de cada uno de esos elementos. Aquí vamos a tener 2 por menos 1 por 2, nos va a quedar menos 4. Aquí vamos a tener menos 1 por 2 por 1, vamos a tener menos 2. Y aquí vamos a tener 4 por 1 por menos 1, menos 4. Y a esto le vamos a restar la sumatoria del producto de los elementos de las diagonales secundarias. Comenzamos con la primera diagonal secundaria, aquí tendríamos 1 por menos 1 por 4, nos da menos 4. Aquí tendríamos menos 1 por 2 tendríamos también menos 4. Y finalmente tendríamos 2 por 1 por menos 1, menos 2. Entonces hacemos acá los cálculos. Aquí vamos a tener menos 4, menos 2, menos 4. Esto nos da menos 10. Menos, y aquí tendríamos también menos 4, menos 2, tendríamos menos 10. Aquí tendríamos menos por menos nos da más, entonces tendríamos menos 10 más 10 nos da 0. Es decir, que nuestro determinante del sistema es igual a 0. Entonces, ya nosotros lo que vamos a hacer es que nos damos cuenta de que cuando el determinante es igual a 0, se nos pueden presentar alguno de estos dos casos. El caso en que el sistema no tiene solución y el caso en que el sistema tiene infinitas soluciones. Bien, entonces, ¿cómo determinar en cuál de los dos casos me encuentro? Bien, cuando el sistema tiene infinitas soluciones, nos vamos a dar cuenta que los determinantes tanto de la variable x como de la variable y el determinante de la variable z nos va a dar igual a 0. En caso contrario, tendríamos en el caso número 1 en que el sistema no tiene solución. Entonces, para determinar si esto tiene infinitas soluciones, utilizando, por supuesto, el método determinante, lo que vamos a hacer ahora es calcular los determinantes de cada una de las variables. Entonces, procedemos a hacerlo. Vamos a calcular entonces el determinante de la variable x. Vamos a ver cómo se calcula esto. Bueno, se calcula de manera muy similar. Lo único que vamos a hacer es que en la columna correspondiente a los coeficientes de la variable x lo vamos a reemplazar por la columna de los términos independientes. En este caso, nosotros teníamos acá que la columna de los coeficientes de x era 2, menos 1 y 4, y lo vamos a reemplazar por los términos independientes, que serían 4, menos 4 y 8. Entonces copiamos acá 4, menos 4 y 8. Y en el caso de las otras columnas las dejamos igual, las que corresponden a y y a z. Entonces tendríamos 1, menos 1, 2, 1, menos 1, 2. Aplicamos acá de nuevo la regla de Sarrus para hacer el cálculo del determinante, es decir, que vamos a replicar las dos primeras filas. Entonces tendríamos 4, 1, 1, tendríamos menos 4, menos 1, menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Hacemos el mismo procedimiento. Calculamos el producto de los elementos de todas las diagonales principales, las sumamos y calculamos el producto de los elementos de las diagonales secundarias, las sumamos y eso se lo restamos al primer resultado. Tendríamos entonces acá 4 por menos 1 por 2 nos da menos 8. Aquí tendríamos menos 4 por 2 por 1, tendríamos menos 8. Y aquí tendríamos 8 por 1 por menos 1, tendríamos menos 8. Y a esto le vamos a restar el producto, la sumatoria del producto de las diagonales secundarias. Tendríamos 1 por menos 1 por 8, tendríamos menos 8. Aquí tendríamos menos 1 por 2 por 8, tendríamos también menos 8.
Y acá tendríamos nuevamente 2 por 1 por menos 4, tendríamos menos 8. Entonces fíjense que acá claramente, bueno, acá si lo desarrollamos completamente nos va a dar menos 24 y aquí nos va a dar menos 24 y por lo tanto menos 24 más 24 nos da 0. Es decir, que el determinante de la variable x nos dio 0. Pero nos falta calcular todavía el determinante de las variables y y z. Entonces procedemos a hacer exactamente el mismo procedimiento y vamos a aplicar Sarrus. ¿Cómo hacemos eso? Para el caso de la variable y, solamente vamos a reemplazar la columna de los coeficientes de la variable y por los términos independientes. En el otro caso, de x y de y, dejamos las columnas con los mismos coeficientes. Es decir, que aquí vamos a tener el 2 menos 1 y 4 para x, 2 menos 1 y 4. En el caso de y, entonces lo reemplazamos por la columna de los coeficientes, que sería 4 menos 4 y 8. Y en el caso de la columna z tendríamos 1 menos 1 y 2. 1 menos 1 y 2. Entonces hacemos lo mismo, replicamos las dos filas, 2, 4, 1. Aquí tendríamos menos 1, 4, menos 1. Aplicamos el mismo procedimiento. Entonces calculamos acá tendríamos 2 por menos 4 por 2, tendríamos entonces menos 16. Aquí tendríamos menos 1 por 8 por 1, tendríamos menos 8. Y aquí tendríamos 4 por 4 por menos 1, tendríamos menos 16. Y a esto le vamos a restar el producto de 1 por menos 4 por 4, tendríamos menos 16. Menos 1 por 8 por 2, tendríamos menos 16. Y 2 por 4 por menos 1 tendríamos menos 8. Entonces fíjense que acá claramente, bueno, esto que está acá y esto que está acá es exactamente lo mismo, se van a restar y nos va a dar 0. Es decir que el determinante de y también nos dio 0. Ahora finalmente nos queda solamente por calcular el determinante de la variable z. Hacemos exactamente lo mismo y vamos a aplicar Sarrus. Entonces, en el caso de la columna de x, y, los dejamos igual. Aquí tendríamos 2 menos 1 y 4. Para el caso de la columna de la x, es decir, 2 menos 1 y 4. En el caso de la columna de la y, tendríamos 1 menos 1 y 2. Y en el caso de z, vamos a reemplazar por términos independientes, que sería 4 menos 4 y 8. 4 menos 4 y 8. Aplicamos Sarrus, replicamos las dos filas, tendríamos 2, 1, 4 y la segunda fila menos 1 y menos 4. Y aplicamos la regla de Sarrus que nos dice multiplicamos dos elementos. 2 por menos 1 por 8 tendríamos menos 16. Aquí tendríamos menos 1 por 2 por 4 tendríamos menos 8. Y aquí tendríamos 4 por 1 por menos 4 menos 16. Y a esto le restamos las columnas, las diagonales secundarias. 4 por menos 1 por 4 nos da menos 16. Menos 4 por 2 por 2 nos da también menos 16. Y aquí tendríamos 8 por 1 por menos 1, tendríamos menos 8. Entonces fíjense que esto que está acá y esto que está acá es exactamente lo mismo, se están restando y por lo tanto también el determinante de z nos da 0. Es decir, el determinante del sistema nos dio 0 y todos los determinantes de las variables nos dio 0. Es decir, que hemos estado en presencia de este caso. Es decir, que el sistema tiene infinitas soluciones. Bien amigos, hasta acá este video. Si te gustó, puedes apoyarme con un like. Si tienes algún comentario, lo puedes dejar en la parte de comentarios del video. Muchas gracias por la atención y que tengan un excelente día.